Bueno, buenas chicos, chicas, ¿cómo andan? Les voy a ir haciendo un par de videitos para poder ir explicando los ejercicios de este trabajo práctico. Eh, en este caso vamos a explicar el ejercicio número 1 y el ejercicio 2 y el 3. Así que nada, vamos a empezar por el 1. Dice: para el circuito de la figura realizar los siguientes cálculos, y les da unos ejercicios para la segunda aproximación y otros ejercicios para la tercera aproximación. Eh, para la segunda aproximación le dice calcular la corriente, la tensión y la potencia en la resistencia, así como la potencia en el diodo. Bueno, para calcular eso vamos a ver acá cómo resolverlo. Acá tenemos el ejercicio planteado, ¿no? Tenemos primero el circuito traspasado acá al Paint, y vamos a empezar a plantear las distintas fórmulas que necesitamos. Para sacar la corriente la conocen, la fórmula, la ley de Ohm típica: voltaje sobre resistencia. Pero lo que tenemos que entender es que el voltaje que queremos saber en un circuito como este, por ejemplo, es el voltaje que cae en la resistencia total, que es la única que tenemos, que es esta de 1 kilo ohm. Entonces queremos saber qué voltaje hay acá para poder calcular con ese voltaje la corriente. Entonces, para saber qué voltaje hay acá, cómo funciona un circuito de este tipo, tenemos dos dispositivos, un diodo y una resistencia de 1 kilo ohm. Depende de la aproximación que vayamos a utilizar, que les diga el ejercicio. En este caso el ejercicio dice segunda aproximación y después tercera. Hay que ir viendo por qué vamos a reemplazar este circuito. Este circuito lo reemplazamos en la segunda aproximación por una llave cerrada. ¿Por qué? Porque el diodo está conectado en directa. ¿Cómo sabemos que está conectado en directa? Y eso, si hicieron el trabajo práctico anterior y leyeron el capítulo del Malvino, van a saber que el diodo tiene una parte que es positiva, un terminal positivo y un terminal negativo. ¿Cómo lo identificamos? El terminal que tiene la entrada esta al triángulo es el positivo, y el terminal donde el triángulo está cerrado, digamos, es el negativo. Se llama el positivo ánodo y el negativo cátodo. Entonces hay que identificar siempre esto para saber si el diodo está en directa o en inversa. Ahora, ¿qué pasa? Este positivo está conectado ¿a qué terminal de la fuente? Al terminal positivo de la fuente. El terminal negativo es este, el positivo es el más largo, digamos, en este dibujo. Entonces, como el terminal positivo de la fuente está conectado al terminal positivo del diodo, se toma como que está en directa. Y si está en directa, lo reemplazamos por una llave cerrada, o sea que va a permitir circular la corriente, y una barrera potencial que se simboliza como si fuese una batería conectada al revés de la fuente que tenemos de 20 volt. ¿Por qué? Porque al estar conectada al revés, lo que vamos a tener que hacer es restarle estos 0,7 volt, como habrán visto en el libro, para obtener el voltaje que hay en la resistencia. Acá están los cálculos hechos, voltaje, los cálculos no, digamos, está pasada la fórmula: voltaje de la resistencia sobre la resistencia total, y el voltaje de la resistencia, ¿cómo lo calculamos? El voltaje que nos proporciona la fuente, le restamos el diodo, que es lo único que le va a hacer perder una cantidad de voltaje a la fuente antes de entregarle todo el resto a la resistencia. Entonces todo el resto que le entrega a la resistencia sería 20 volt menos 0,7, 19,3 volts tendríamos acá, ¿no? 19,3 sobre 1K, por ejemplo. Bueno, ahí tenemos calculada ya, dividiendo esto, tenemos calculada la corriente, y con la corriente ya podemos calcular la potencia, que es lo otro que nos pide. Potencia igual corriente por voltaje, es la fórmula más sencilla que vamos a usar nosotros. Si no, podemos usar las otras fórmulas que igualmente yo les recomiendo usemos esta, así todos usamos la misma fórmula: corriente por voltaje. Entonces reemplazamos el voltaje de la resistencia, reemplazamos acá, que cuál sería el voltaje de la resistencia para sacar la potencia en la resistencia. El voltaje de la resistencia es
20 volt menos 0,7, o sea 19,3. Y en la potencia del diodo, también agarramos la corriente, que en este caso como el diodo y la resistencia están en la misma malla, o sea comparten la misma corriente, vamos a tener que usar la misma corriente para calcular la potencia de ambos. Corriente por voltaje en el diodo, y voltaje en el diodo, ¿qué es? Lo que cae en el diodo, o sea 0,7 volt. 0,7 por el resultado que les haya dado de la corriente, ahí nos va a dar la potencia en el diodo. Y en el caso de la tercera aproximación es lo mismo, nada más que en vez de reemplazar por una llave cerrada y una batería o una barrera de potencial de 0,7 volt, vamos a reemplazar por la llave cerrada la barrera de potencial y se le agrega la resistencia en serie con esa barrera de potencial. Y acá es sencillo, como están ambos en serie, estas resistencias, 23 ohm y 1 kilo ohm, se suman para tener la resistencia total, nos da 1023 ohms, y ahí ya tenemos el valor de la resistencia total para calcular la corriente. Nada más que van cambiando los valores, ¿no? Calcular la corriente y la tensión, acá se agrega la resistencia, y después dice que la resistencia de carga es de 3 kilo ohm. ¿Cuál va a ser la corriente de circuito? Y agregar el punto de los 3 kilo ohm, sumárselo, 3000 de 23 ohm, y calcular de vuelta la corriente. Pero no vamos a ahondar más en eso. Después, en el ejercicio 2, para el circuito de la figura, realizar los siguientes cálculos utilizando la segunda aproximación. Entonces vamos a tener que hacer estos incisos utilizando la segunda aproximación. Lo que podemos hacer es directamente reemplazar ese diodo por lo que sería el equivalente en la segunda aproximación. Calcular corriente, tensión y potencia en el diodo, así como la potencia en la resistencia. Y después este ejercicio también lo vamos a explicar, pero bueno, este es igual que el anterior, ¿no? Calcular la potencia, es igual que el anterior, calcular la corriente, nada más que acá está ubicada diferente, pero eso no va a cambiar en nada. Fíjense, si reemplazamos por un circuito cerrado y una llave cerrada y una batería o una barrera de potencial de 0,7 volt, está ubicada de la misma forma. Antes la habíamos ubicado acá, ahora está acá, pero está también restándole a esos 15 volts los 0,7 para obtener el voltaje que tenemos y que cae en la resistencia. Entonces acá tenemos esta misma fórmula, voltaje total menos voltaje del diodo sobre resistencia total. La potencia también, calculamos igual. Y en el inciso B, en este caso, ¿qué pasa? Tenemos que identificar qué tipo de conexión tiene el diodo, o qué le está pasando al diodo para que la resistencia, dice que la resistencia tiene 15 volts, o sea, cae toda la tensión que da la fuente, cae en la resistencia. Y si hay 15 volts en la resistencia, significa que en el diodo no hay voltaje, hay 0 volts. Entonces, ¿por qué no hay voltaje en el diodo? Ahí hay que ponerse a pensar un poco qué significa cada cosa. El diodo conectado en directa, ¿qué sería? Tendríamos este circuito. Si está conectado en directa, ¿qué le pasa al diodo? Va a dejar conducir la corriente, y si estamos en la segunda aproximación, van a caer acá 0,7 volt. Entonces no podría ser el voltaje de la resistencia los 15 volt, porque habría que restarle los 0,7 del diodo. En el caso de que el diodo esté en inversa, fíjense que acá está en inversa, tengo su lado positivo, este es el positivo del diodo, este es el negativo, el de arriba. El lado positivo está conectado, fíjense, a la tierra del circuito y no a la fuente, al positivo de la fuente. Entonces, en este caso el diodo está en inversa. Y si está en inversa el diodo, ¿qué era? ¿Cuál era el circuito equivalente de un diodo en inversa? Era un circuito abierto. ¿Por qué? Porque en inversa no deja pasar la corriente. Y si no deja pasar la corriente, si no hay corriente, cuando nosotros midamos el voltaje en la resistencia no va a haber voltaje, van a haber 0 volt. Entonces no podría ser tampoco el diodo conectado en inversa. ¿Qué otras opciones nos daba? Nos decía en inversa, en directa, ya vimos que estos dos no, en cortocircuito o abierto. ¿Abierto qué es? Abierto es lo mismo que acabamos de ver.
el diodo abierto. Si está abierto el diodo, tampoco va a haber circulación de corriente. Entonces vamos a tener 0 volt en la resistencia. ¿Y qué nos queda? El último, que es cortocircuito. ¿Qué es un cortocircuito? Es básicamente, tiene un cableado el diodo entre sus dos terminales. Por lo tanto, si la corriente está tratando de circular hacia allá, va a circular completamente obviando al diodo. ¿Por qué? Porque acá en este cableado no tiene nada de resistencia. El diodo tiene una mínima resistencia, pero que implica que la corriente decida pasar por el lugar que tiene, que es menos resistivo. Entonces, si pasa eso, el diodo no va a tener voltaje y el circuito sería lo mismo que tapar este diodo y que desaparezca. Si yo le borro el diodo, es lo mismo ese circuito, porque ese diodo no cumple ninguna función, toda esta rama del circuito, ¿no? No cumple ninguna función. Entonces, ahí sí van a caer los 15 volts directamente sobre la resistencia. También esto se puede hacer de forma analítica, pensando, bueno, si el voltaje de la resistencia es voltaje total menos voltaje del diodo, y el voltaje de la resistencia dice que es 15 volts, entonces reemplazamos 15 volts acá, y 15 volts en el voltaje total, porque es el voltaje que proporciona la fuente. Entonces, en este caso, el voltaje del diodo tiene que ser 0, para restarle 0 y que me dé 15 el voltaje de la resistencia. La única forma de que sea 0 es en este caso, en el cortocircuito. Entonces la respuesta sería que el diodo tiene que tener un cortocircuito para que en la resistencia caigan los 15 volts. Y bueno, el ejercicio 3, ¿qué pide el ejercicio 3? Para el siguiente circuito, calcular el voltaje de las dos resistencias y las corrientes. Tener en cuenta si los diodos están conectados en inversa o en directa. Bueno, esto que dice al final es importante. Es lo que tienen que hacer en todos los ejercicios de circuitos que tengan diodos. Lo primero que hay que hacer es ver si esos diodos están conectados en directa o en inversa, si los podemos eliminar. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa? Yo acá tengo dos diodos. Estos dos diodos, fíjense, acá está la parte del ánodo, es la parte positiva, es donde esta parte del triángulo, digamos, del diodo, y la parte negativa es cuando cierra el triángulo del diodo y tenemos también esta línea acá, que es el cátodo. Entonces acá vamos a fijarnos que tenemos el positivo de este diodo está acá, y el negativo acá, y el positivo de este diodo está acá, y el negativo está acá. ¿Qué pasa? Si vamos a ver dónde está el positivo de la fuente, el positivo de la fuente lo tenemos acá, y este diodo, a pesar de que esté esa resistencia, el terminal positivo, el ánodo del diodo, está conectado al terminal positivo de la fuente. Entonces este diodo está en directa, lo que significa que permite pasar la corriente por esta malla. Por esta malla va a pasar la corriente. Ahora, con este diodo, ¿qué pasa? Fíjense, la parte positiva del diodo, si nosotros seguimos este caminito, ¿hacia dónde vamos? Vamos hacia la Tierra, que la Tierra, como saben, es negativo. O, si no, podemos irnos hasta el terminal negativo de la fuente. Lo que significa que si el terminal positivo de este diodo está conectado a la Tierra o al negativo de la fuente, este diodo está en inversa. ¿Y qué pasa si un diodo está en inversa? Básicamente se abre, no deja circular corriente, es como un circuito abierto. Entonces, si yo tengo un circuito abierto acá, ¿qué va a pasar con toda esta malla? Va a desaparecer. Por eso yo les hice este circuito equivalente acá. Este es el circuito equivalente porque toda esta malla, como el diodo está en inversa, no va a tener ningún sentido que la volvamos a copiar, porque no hay corriente en esa malla. La única malla que tiene corriente es la que tiene el diodo en directa. Entonces acá queda calcular como veníamos calculando. Nada más que tenemos dos resistencias. Esas resistencias están en serie, y como están en serie, lo único diferente sería que la resistencia total la vamos a saber sumando estas dos resistencias. Y después, ¿cómo calculamos el voltaje de cada una de esas resistencias? Sencillo, la corriente que circula por esta malla, esta corriente que circula por esta malla, es la misma que circula en esta resistencia y en esta. Entonces vamos a utilizar esa misma corriente, multiplicando por la resistencia que corresponda, vamos a calcular su voltaje. Eso es despeje de la ley de Ohm básico.
Y bueno, estos serían los primeros 3 ejercicios del trabajo. Espero que se haya comprendido algo. Si no, bueno, vamos a seguir tratando de hacer otras explicaciones.